la diversidad es enorme. De día no estamos viendo nada porque de noche ocurre de todo. Aparecen mamíferos, reptiles. Muchas de esas plantas que arranca tiene 100 años, 150 años. La vida que destruyen es terrible. Tenemos el códice que se llama Códice de la Cruz Badiano. Es un códice escrito en 1552. Fue dictado por un anciano que es Martín de la Cruz y escribió, es Juan Badiano de Xochimilco, ayudado por los niños mexicas para ayudar a dibujar, que son los tlacuilos, que son los que ayudaron a hacer esos dibujitos que vemos en este códice extraordinario. Hay una planta que se llama Cihuapactli. Cihuat es mujer. Pactli es medicina de la mujer. Esa planta le servía para regular la menstruación, servía para acelerar el parto. Hola, hoy estamos con el biólogo Jerónimo Reyes. Es un gusto estar con una persona tan importante para la UNAM como tan importante para mí. Es una persona que respeto mucho, uno de mis mejores profesores y que admiro muchísimo. Por eso también el tema de hablar y poder entrevistarlo es un goce para nosotros, y la intención primordial es que hablemos del tema de la riqueza de las plantas en México, hablemos sobre las cactáceas y un poco de la opinión de un experto al cual respeto y, vuelvo a repetir, admiro muchísimo. Muy buenos días, Jerónimo. Vamos a hacerte algunas preguntas. Dentro de lo primero, yo quería presentarte, pero creo que lo mejor es que te presentes tú mismo. Entonces, la primera pregunta sería la siguiente. ¿Quién es Jerónimo Reyes? ¿Cuál es la labor que realiza? ¿Y qué es lo que te inspira o motiva para hacer lo que haces? Bueno, primero, pues muchas gracias, Jorge. Un excelente estudiante. Lo metí en los diseños de Azoteas Verde hace algunos años, y hasta hoy las obras están ahí presentes. Una de las grandes obras quizás sea el de Colegio Americano. Son azoteas de 1,800 metros cuadrados, no es cualquier cosa. Ahí está tu diseño y hasta hoy está perfectísimo, y muchas gracias. Y bueno, te comento brevemente, pues soy Jerónimo, trabajo aquí en el Jardín Botánico del Instituto de Biología desde 1991. Estudié biología, me especialicé en cosa que se llama florística, que es así como estudiar cualquier planta, hierbas, arbustos. Y mi tesis lo hice en mi pueblo para entender, porque justamente yo nací en el campo, pues soy mixteco. Hasta los 14 años fui aprendiendo algo de español, y poco a poco comento a mucha gente, cuando llegué al instituto aún no podía pronunciar una cantidad enorme de palabras, y le agradezco mucho a una maestra, Clara Ramos, otra maestra en biología. Me ayudaba, así como otras personas me ayudaban a decir, pues así no es, mira, pronuncia, haz un ejercicio. O sea, nunca tuve la oportunidad para ir a aprender el español, porque sentía como un extranjero en México, porque no es mi lengua materna, claro, el español. Y al estar estudiando mi pueblo, veían todo tipo de planta y me llamaban la atención un poco más algunas, ¿no? El caso de las cactáceas, porque había allí, desde niño, pues recolectaba fruto para comer. Yo sabía que había en los llanos, había cactus, nopales, y pues es una relación de persona como yo con plantas. En tiempo de escasez, pues tenía que ir a las barrancas a buscar los nopales para comer. Entonces tengo una gran relación con las plantas, sobre todo los nopales, porque los botones florales se come, los tallos gruesos se tatema y se saca esta carne que tiene, que es la parénquima, se puede comer con frijoles. Ya hasta me está dando hambre por contarles. Claro. Y entonces hay una gran relación, y además pues desde niño corría y veía los colibrí con las salvias y las primeras flores que salían en primavera. Entonces estoy muy familiarizado. Entonces, pues yo creo que por ahí empieza, además de que muchos de nosotros, en mi caso, sobrevivimos de todo tipo de pandemia, como viruela, sarampión. Ya no teníamos vacuna, entonces a base de plantas sobrevivimos. Sí, entonces estamos, digamos, muy relacionados en mi caso con las plantas. Pues no podía estar desligado de ella, ¿no? Sí, era en contacto completamente directo. Ahí sí, o sea, vivía y dormía, ¿no? Salía al campo, pues hace sol, pues estoy en la sombra, estoy arriba del árbol. Hay hambre, pues subo y hay frutas que comer, hay ramas, se come tallos, se come todo. Entonces hay raíces que comer. Entonces, pues estoy, digamos,
conectadísimo con las plantas. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cómo comenzó tu pasión? Que creo que ya mencionaste un poco de ello, por las plantas. ¿Cómo llegaste a especializarte en cactáceas y crasuláceas específicamente? Fíjate, además de que llegué aquí a la ciudad para estudiar, bueno, no llegué a estudiar, pero se me dio por estudiar, ir al CCH Vallejo. Estuve en CCH Vallejo, pero en mi traslado de la casa a la escuela, empecé a ver plantas conocidas como de mi pueblo, que había, por ejemplo, magueyes adentro del jardín de algunas personas. Fíjate, cosas sencillas. Y había algunas crasuláceas, no son mexicanas, pero no sabía en ese tiempo si es mexicano o no, pero me llama la atención. Y entonces había como cierto tipo de obsesión que algún día tenía, a ver si podía conseguir una de esas plantas que está en la casa de la gente. Ajá. Incluso intenté robar un tallito, un piecito, lo que dice, no, pero no pude hacerlo porque, o sea, en mi cultura, o sea, el robar, o sea, es casi lo que dirían los cristianos, sería un pecado mortal. Entonces no pude robar, pero al no poder robar, empecé a explorar en mi pueblo sobre todo, y empecé a traer plantas y me parecía así como la película de Francis Ford Coppola, el Drácula, porque viajaba, traía tierrita de mi pueblo, traía planta, incluso aquí hay plantas de mi pueblo, o sea, como para vivir con ella, o sea, hay que traerla. La tengo aquí plantada en el jardín botánico y en mi casa también la traía para vivir. Entonces como que ya no me sentía tan lejano de mi lugar de nacimiento. Entonces empecé a traer, por ejemplo, palma, un sotol, un cuajiote, y los cactus, ¿no? Las mamilarias, traía una y una. Entonces empecé a hacer una colección poco a poco, sin saber. Fue creciendo, llegué a tener casi 6,000 macetas en la azotea de la casa. Y estaba estudiando ya en CCH y ya tenía una colección. Wow. Ajá, y tenía una colección y tenía una afición. Le contaba a la gente que no tenía ni para el pasaje, pues caminaba a grande distancia para ahorrar y conseguir macetitas. Iba en los mercaditos y conseguía maceta, y como no tenía tierra, hice cosa que no se debe de hacer, que es ir al cerro y traer costalitos de piedra, tierra, y hacer mis macetas, ¿no? Y así empecé. Entonces era mi entretenimiento después de terminar la tarea o de ir a trabajar, porque trabajaba de chalán de albañil también en lo que estaba estudiando, para juntar, para tener mi colección. Y tenía una colección bellísima. Pues fue contagiado por mi papá, mi mamá, todo el mundo. Pues al ver tan bonito, pues así empezaron ellos también. Mi mamá empezó a especializarse, a propagar así como esas las uñas de señoritas, y cosas. Mi papá empezó con las orquídeas. Y y ellos no saben ni siquiera bien español, y no saben leer ni escribir, pero pues contagian las plantas, así cuando uno está así. Y debido a eso, por azares del destino, llego al Herbario Nacional y luego me buscan para venir aquí al Jardín Botánico. Larga historia, pero aquí estoy. ¡Wow! Eso está magnífico. Ya desde ahí también estaban los toques del alma aventurero y explorador, ¿no? El explorar, para ir a las montañas de Oaxaca a explorar, tomaba un autobús. Por ejemplo, llegaba en Tlaxiaco, que es un lugar que llegaba, y como no tenía dinero, buscaba camiones que transportaba refrescos. Y ya ve que esos que transportan refresco, porque desde entonces lo hacía aquí en la ciudad, me colgaba de los camiones del Boeing, porque estaba en CCH Vallejo, que venía hacia Insurgente, y me colgaba y así ahorraba dinero. Y entonces lo mismo hacía cuando exploraba, llegaba en un lugar y veía que un camión salía a un camino, ahí esperaba, pasaba y así viajaba. Y llevaba nada más una mochilita y pasaba, compraba pan y un queso, y con eso era suficiente para sobrevivir. ¿Por qué? Porque en las montañas iba a encontrar raíces que tiene azúcares, iba a encontrar tallos que comer, y si había milpa, unas cañas, de la milpa se come, pues ya sabía. Entonces sobrevivía con eso, y así empecé a explorar muchísimo esos lugares. Pues ese es el alma del explorador. Muchos no saben, y de lo que estábamos platicando, ¿no? Hace unos minutos, que hay zonas que nunca se han explorado y que requieren cierto reto, equipo y conocimiento para poder explorarlo. No, y cierta habilidad, ¿no? Y la ventaja de nosotros, el caso mío es haber nacido en un pueblo, pues estaba acostumbrado a ir a peñas, barrancas, ríos, pues sé nadar, sé cruzar río, salir vivo de algún lugar difícil, donde hay serpiente, pues me topo con serpiente, con fiera. Pero
nunca ha sido ningún animal más peligroso que los humanos que he visto. Sí. Es correcto, sobre todo cuando hablamos de plantas, ¿no? Sí. Sí, son muy dañinos a veces para las plantas. La siguiente pregunta es esta. México es un país con una enorme diversidad de cactáceas. ¿Qué las hace tan especiales o únicas a nivel mundial? Bueno, me llamó la atención las cactáceas, pero en realidad es un grupo de plantas de esas de suculentas que están en varias partes del mundo, pero las cactáceas solamente están en este continente americano. Y me llamó la atención la capacidad que tiene esta planta para sobrevivir en condiciones extremas. Entonces me llama la atención porque nos quejamos de nuestras condiciones, pero esta puede vivir, una plantita de este puede estar fuera del suelo, sin tierra ni nada, y puedes sobrevivir por largos periodos de sequía. Al estar estudiando biología ya, pensaba que podríamos, así como Prometeo, ¿no?, robarle el fuego al dios. Lo que pensaba, y recordando en mi vida en el campo, todos los campesinos sufrimos porque no llueve y si no se da la milpa. Había grandes migraciones, por eso salimos nosotros, porque no había ni siquiera maíz para comprar, no había nada. Y bueno, pues, comprar cuando hay dinero, pues si no hay. Y pensaba que un día podríamos robar genes de estas plantas y transferirlo al maíz para que el maíz pudiera sobrevivir sin agua, y no ha sido posible hasta hoy, pero bueno, pero porque pensaba que es una planta maravillosa. Y ciertamente sí. Lo que empezamos a ver es que podríamos estudiarla, inventariar este país, cuántas hay, y conocer un poco más la vida de cada una. Y lo que ya sabemos es que esta planta hace una cosa extraordinaria, pues ya estudiando, es que respira de noche para poder ahorrar agua. Si nosotros, los humanos y los otros organismos que consumen mucha agua, pudiera suspender su metabolismo y activarse cuando ya haya condiciones como estas plantas, que cuando está fresco y todo, ya otra vez abren sus estomas, que son pequeños orificios donde intercambian gases, y así evitan deshidratarse. Entonces me empezó a llamar la atención que son plantas extraordinarias. Pero no solo eso, me llama la atención de que, como es algo mágico, como que atrae a la gente, como que le agrada ver esa vida, y ya sea con flores, con espinas, y esta gran diversidad de formas globosas, columnares, colgantes, tiene costilla, tiene tubérculo, o sea, tiene tantas formas. Dije, pero qué extraordinaria vida tiene esto. Y pensaba estudiarlo y luego seguir con otro grupo, y cuando me di cuenta ya después de 20 años, no voy a entender nada, pues es un mundo enorme. Claro. Entonces, pues entre equipo estamos tratando de comprender qué pasa con ella, ¿no? Y empecé una cosa a llamar la atención. Empecé a ver que había mucho tráfico y habría que empezar con un programa de reproducción de ellas. Como soy campesino, se me dio cuando llegué inmediatamente, en 1991, empiezo a propagar estas plantas, y hoy tenemos un programa grande de producción de estas plantas aquí en el Jardín Botánico de la UNAM. Aparte, hay una anécdota que recuerdo que solo la experimenté contigo, que era, yo cuando empecé en este asunto contigo, yo tenía la imagen de que las plantas desérticas, pues era una imagen así como triste, solitaria, la famosa palabra desértica, ¿no? No hay nada. Y contigo me di cuenta que la diversidad es tan grande, y hablábamos que eran 800 especies, ¿no?, en México. Es tan grande y tan colorida que en realidad es como un oasis cuando ves un diseño con este tipo de vegetación, ¿no? Bueno, la gente ya ves que luego se asocia, dice, es un lugar muy pobre, hay puras espinas. Justamente eso me llamó más la atención. Digo, más bien los pobres somos nosotros, pero el conocimiento, porque la diversidad es enorme. De día no estamos viendo nada, porque de noche ocurre de todo. Aparecen mamíferos, reptiles, insectos, aves, murciélagos. Es una vida impresionante de noche, dado que el día es hostil. Entonces no estamos viendo nada. Es correcto. Hay mucha vida y mucho que entender, y hay mucha comida
mucha de esta gente que habita en las zonas áridas, pues se aprovecha de insectos, de hormigas, se come tarántulas, hay un montón de comida, víboras, Entonces es un lugar nada desértico, o sea, es un mundo extraordinario, solamente falta abrir un poco más los ojos y, bueno, estudiar un poco. Claro. Muchas personas coleccionan suculentas o cactus. ¿Qué debemos saber para hacerlo de manera responsable y no afectar a las especies silvestres? Primero, habría que detectar, ya mucha gente que la cultiva, hay que comprar plantas cultivadas para empezar. Por fortuna, hoy ya no es como cuando empecé en 1990, puro saqueo, ¿no? Hoy hay muchos viveros ya autorizados, pero muchos en el país, y mucha gente han aprendido a propagar las plantas de ese tiempo acá. No comprar las plantas saqueadas de campo, porque solamente estamos contribuyendo a la destrucción del ecosistema. Y quiero decir que muchas de esas plantas que arranca o tiene 15, 20 años, y algunas de esas 100 años, 150 años, la vida que destruyen es terrible, el daño que causa es irreparable, porque tardaríamos, si acaso, ese tiempo, ¿no? Hay locales y hay gente que sigue saqueando plantas que no debería de estar permitido ya. Solamente plantas cultivadas, y que revisen cuántas, hoy, por fortuna, las redes sociales ayudan mucho, quiénes sí cultivan, quiénes no, y eso nos podemos ayudar. Yo confío ahora en las redes sociales, hay mucho chisme y son buenos. Muchas gracias por la respuesta. Increíble, la verdad. La siguiente pregunta. ¿Qué amenazas enfrentan actualmente las cactáceas y crasuláceas mexicanas y cómo se puede contribuir a su conservación? Sí, yo creo que la amenaza más grande es la destrucción de hábitat. México tenemos, cada vez perdemos muchas áreas porque se va abriendo áreas para la agricultura, se sigue abriendo áreas, y eso sí destruye muchísimo. La ganadería en las zonas áridas también es muy considerable, destruyen porque pisan, comen las plantas. La ganadería, tanto caprina como vacuno, como puede ser hasta caballos ahí en las zonas áridas. Ese es un factor muy importante. Y la construcción de vías de comunicación, eso destruye muchísimo. Cada vez que abren una carretera, una terracería, no hay un programa para mitigar este impacto, y aunque quisiéramos mitigarlo, es enorme el daño que causa. Los asentamientos humanos, muchos pueblos y ciudades van construyéndose. Pues nada más puedo, para mencionar, ¿no? Tula, Tamaulipas, San Luis Potosí, Matehualas, donde quiera que hablemos de pueblo, va creciendo y va comiendo estas zonas donde las plantas naturalmente han vivido. Tal también es el caso de aquí de Pedregal de San Ángel, que extinguimos una especie que vivía aquí por invadir su área, y no solo invadir su área, sino tomar las plantas para el comercio. Y un fenómeno que causa mucho daño es la Navidad. Ahora que viene la Navidad, es terrible, porque en todo el país se colectan plantas, tanto crasuláceas como bromeliácea, como cactácea, como agavácea, todos esos magueylitos y las plantas esas como siembrevivas y rueda de la fortuna, como la conoce, o tememecla, como sea conocida, estas plantas rosetas. Se colectan grandes cantidades en todo el país. Imagínate que somos millones, y la lleva al nacimiento, y cuando termina se va a la basura. Es una desgracia nacional. Hemos denominado esta tradición no sustentable, o sea, no hay que arrancar estas plantas para eso. Si alguien recorre, y hemos recorrido los mercados en todos los pueblos donde hay alta biodiversidad, se vende plantitas, ¿no? Musgo con Echeveria, sedum, peperomias, bromeliácea, para llevarlo al nacimiento. Y ese ha sido, yo creo que ese sí tiene es más alto el impacto que el saqueo por extranjeros, que también, que ese es otro fenómeno, que se saquea especies muy especiales. Incluso aquí tenemos secciones de plantas que fueron incautadas en Estados Unidos, o fueron incautadas en Alemania, o en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que iban hacia los mercados asiáticos o en Estados Unidos de Norteamérica. Pero esos son los factores que amenazan
pero yo pienso que los daños es más local, el que tiene mayor importancia, la destrucción de hábitat y algunas tradiciones como esto que menciono. Y muy pronto va a ocurrir, queremos hacer una gran campaña en esta época navideña, que no compre musgo ya, que tenga piedad a la naturaleza. O sea, estamos pagando consecuencias gravísimas de inundaciones porque pues están desnudando la tierra, entonces la erosión provoca que el agua se vaya muy rápido, la velocidad de las escorrentías es mucho más rápido y entonces la gente se queja de que se inunda, pierden casa, pero ¿qué estamos haciendo? Todo el mundo contribuye. Dice, pues no es mucho, sí, pero millones es un impacto enorme porque somos millones de personas. Sí. Sí he visto que se ha concientizado poco a poco, pero al final todo falta el impacto mucho, falta mucho. Hay que hacer mucha conciencia y enseñarle a todos que hay materiales que podemos utilizar. Es más, podemos reproducir esta planta para si la queremos para poner en nacimiento, pero ya no arrancarlas de hábitat, ¿no? Que ha sido uno de los daños más graves que ha ocurrido. Sí, a lo que más expone. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué ventajas tiene usar especies nativas en la jardinería y el paisajismo urbano? Bueno, ya sabes que nosotros fomentamos mucho de cualquier planta nativas. Nativa quiere decir que ha nacido de manera natural en nuestro territorio, en México, no las traídas. Y se sabe que casi el 80% de las plantas que se cultivan en las casas y en jardines del país no son de México. Son introducidas. Entonces son introducidas, muchas son africanas, asiáticas, sudamericanas, europeas, y muchas son invasoras en este país. Y lo que queremos es que sean plantas que sean locales por varias razones. Uno es la interacción que tiene con la fauna. Porque también hicimos otro desastre los humanos. Primero, desfaunizamos, porque no estamos hablamos de deforestación, pero no hablamos de desfaunización. También eliminamos fauna, trajimos gatos, perros, muchas fauna nociva para la biodiversidad. Somos un país mega diverso y lo que queremos es fomentar de nuevo que en los jardines, en las casas, averigüe si son plantas locales para que una mariposita que ande volando ahí, que son nativa, tenga néctar, tenga polen. Un abejorro que anda volando y tenga néctar, polen. O son plantas hospederas donde van a vivir, sería su casita. Y porque no están asociadas con las exóticas, evolutivamente no hay una relación. No es que las plantas sean malas, sino más bien no hay una relación con la fauna local. Entonces vayamos dentro de unas zonas urbanas a crear esta isla de biodiversidad. Y podemos hacerlo entre todos, poco a poco vayamos reconstruyendo algo. No será como el original, pero sería una gran contribución si la gente empieza a adoptar estas plantas nativas para que llegue ahí también la fauna nativa. Aparte que hay una exposición muy grande, hay una diversidad y una paleta vegetal de plantas nativas increíble. No, hay mucho también. Que se fomente la propagación, porque la gente cree que no es buena, dice, es que son plantas de monte, ese crece en mi rancho. Es una planta sencilla, ¿no? Como pues ya quisiera, como la canción de Flor Silvestre. La canción de Flor Silvestre me gusta mucho porque habla de plantas nativas, una flor sencilla y natural, ¿no? Que dice, no la consideran fina por vivir junto al nopal, ¿no? O sea, fíjate nada más desde la canción, como que hay cierta, bueno, la canción sí la resalta su belleza, pero la gente ve eso, que no son plantas finas, ¿no? No es necesario que una flor extranjera sea fina, sino las plantas aquí tienen una función con la naturaleza, hay una relación, una interrelación, no solo con la fauna, con nosotros. Nuestra civilización sobrevivió a base de una cantidad enorme de plantas medicinales, comestibles, rituales, o sea, le debemos tenemos una deuda histórica con la flora y fauna local, de manera que deberíamos de fomentar que sea eso. Y es que al final agregaría que las plantas generan identidad, ¿no? En tu caso, el que te recordas tu tierra, la identidad viene, recuerdo cuando una vez estábamos charlando, de que un niño en la época prehispánica conocía no sé cuántas especies, hasta 2,000, 3,000 especies diferentes, ¿no? Eran parte de su identidad el conocimiento de las plantas. Y existe un códice, era el Códice Badiano, ¿no? Tenemos el códice que se llama Códice de la Cruz Badiano. Es un códice escrito en 1552. Fue dictado por un anciano que es Martín de la Cruz.
y escrito, porque el anciano no sabía escribir, no sabía español, pero sabía de plantas, y el que sí sabía escribir y sabía latín y escribió es Juan Badiano de Xochimilco, y él lo hicieron en Santa Cruz, Tlatelolco, ayudado por los niños mexicas para ayudar a dibujar, que son los tlacuilos, que son los que ayudaron a hacer esos dibujitos que vemos en este códice extraordinario, que por cierto está en el Museo de Antropología, y el original se regresó después de su larga travesía, también podemos contar larga travesía hasta que regresó. Está ahí y hay copias para leer los usos de las plantas, la relación que había con las plantas, lo extraordinario que dicen de cómo se utilizaba, mezclado a veces con sangre de animales, con minerales, con resinas. Y hay plantas que siempre me gusta platicar porque hay mucho ahí, pero hay una planta que se llama Cihuapactli. Cihuat es mujer, Pactli es medicina de la mujer, que hoy el nombre científico es Montanoa tomentosa. Esa planta le servía para todo, así como dirías, todo para la mujer actual. Servía para regular la menstruación, servía para acelerar el parto. O sea, tomaban un tecito de eso y inducían el parto. Para infección de la piel de la mujer, para evitar el cabello de la mujer. Cualquier cosa, infección de la mujer, ya sea de piel, ya sea infección vaginal, todo se utilizaba. Y es una planta muy aromática, por aquí todavía vive. Y se olvidaron de ella cuando esa planta fue una planta súper utilizada en nuestra civilización, en la parte prehispánica, y hoy es una planta olvidada. Debido a eso, por eso se perdió esa relación, y el conocimiento nos hace posible, y gracias a esos códices nos hace posible relacionarnos con ella, ¿no? Incluso nuestra planta estrella de aquí, de Echeveria gibiflora, Tememecla, está Tep. Tep es piedra, Met, magueyitos, Cla, como que magueyitos que crecen sobre la piedra. Eso quiere decir la palabra Tememecla, que es hoy conocemos como Echeveria gibiflora, y también Echeveria secunda, que crece aquí en el Valle de México. Por fortuna todavía se conservan manchones. Y podría pasar platicando porque son muchísimas, casi viene un poco más de 160 plantas en ese códice. Bellísimo. No, cada uno de esos. Sería un sueño construir un jardín de códice nada más. Y ese nada más es el códice de la Cruz Badiano. Está el florentino que compiló, Sagún, ¿no? Que compiló eso también. Agregaría también que cuando mencionaste lo del tema de las plantas finas, ¿no? Del extranjero, a veces no se sabe o no se da cuenta uno, porque sí lo sabe uno, que inclusive, por ejemplo, las opuntias, ¿no? Algunos cactus tienen de las flores, con la exposición del sol, tienen de las flores más hermosas o más vistosas, ¿no? Más coloridas. Tenemos, por ejemplo, también la dalia nacional, una de las flores más hermosas, o el Cosmos bipinatus, ¿no? Que también dan una floración tan grande, tan bella, ¿no? Y al final nosotros no las identificamos, ¿no? como plantas finas o como plantas bellas. Imagínate que nosotros no apreciamos plantas, justamente el tema de las dalias. La dalia en la época prehispánica incluso aparece en el Códice de la Cruz Badiano y Códice Florentino. De ahí conocemos en el libro escrito por el protomédico Hernández como Acocosóchitl. Acocosóchitl quiere decir como flor de tallo hueco, porque tiene tallo hueco y tiene agua ese tallito. Esa planta se llevó en Europa, hicieron muchas cruzas, y hoy se conoce más de 60,000 formas de variedades diferentes que se cultiva ampliamente esa flor. En el mundo son tan apreciadas, y en México casi la gente no sabe qué es la flor nacional. Y se hizo flor nacional por decreto, por Adolfo López Mateo, a sugerencia de Sociedad Botánica de México, algún periódico como el Excelsior, si no me equivoco, y se declara como la flor nacional. Y eso hoy conocemos 42 especies que también he estado estudiando. Son flores hermosísimas. Hay plantas que son de tallo anual, pero también hay perennes que tampoco la gente conoce. Entonces hay una gran cantidad. Y lo interesante es que
varias de ellas se come, los tubérculos se come y las hojas. Incluso acabamos de hacer un evento donde hicimos así una ensalada riquísimo de las hojas de Dalia, que no todas se comen, solamente se come Dalia merki, documentada Dalia merki y Dalia gypsicola, reciente, una planta que describí recientemente. Se come el follaje y es una cosa exquisita que tenemos todavía mucho que aprender y mucho que estudiar y mucho que producir. Y fáciles de reproducir también. Sí, fácil. Solamente hay que trabajar y eso invito a los estudiantes que hagan su tesis, los que estudian nutrición, a ver cuántas sustancias tiene. Se sabe que las Dalia en el caso tiene inulina para la gente que padece de diabetes, que podía comer esta planta y sería muy saludable para ellos incorporarlo a su dieta. Bueno, estando cerca de terminar, ¿qué papel juega el Jardín Botánico de la UNAM en la conservación y educación ambiental? ¿Y qué mensaje te gustaría dejar a quienes disfrutan cuidar de las plantas y sueñan con tener espacios con este tipo de plantas? Bueno, primero aquí en el Jardín Botánico fomentamos primero conocimiento, documentamos, por eso salimos a explorar, buscamos información en campo, lo traducimos y hacemos difusión. Aquí hacemos difusión, o sea, quiere decir que el conocimiento llegue ya un poco más digerible al público en general. Y por otro lado, conservamos plantas como lo que estamos viendo aquí en invernaderos, con la finalidad de estudiar de todo tipo, ¿no? La parte molecular, anatomía, citología, sistemática, y aprovechamos todo eso para propagar las plantas. Tenemos un programa de propagación y sobre todo aquella que está en riesgo de extinción, se propaga y creamos toda una tienda que se llama Tienda Tigridia, donde la gente puede adquirir la planta de manera legal y la puede reproducir y puede conseguir su permiso para que la reproduzcan legalmente a través del tiempo. Y esa es una manera de mitigar un poco el saqueo de especies en hábitat y también hacer que la gente se interese por propagarla. Damos cursos, tanto aquí como luego vamos al campo, con la gente en el campo, con los campesinos. Tenemos programa con ellos. No quisiéramos, no todos los lugares, quisiera ir en todos los lugares, pero hemos puesto viveros rurales y le enseñamos cómo se propaga, cómo se vende, y vamos fomentando eso. Es una parte de la labor. Y sobre todo también estar apoyando a las autoridades para que ellos puedan identificar especie, puedan impedir que se destruya algunas áreas y cosas de ese tipo hacemos aquí. Es parte de nuestra labor en el Jardín Botánico. Claro. Última pregunta. Si pudieras elegir una frase para resumir tu relación con las plantas, ¿cuál sería? Yo creo que agradecimiento. Gracias a ella nuestra civilización está aquí. Sin estas plantas, sin los nopales, sin los magueyes que daba no solo pulque, ¿no? Aguamiel, nopales daba para todo, los frutos de las plantas que se come. Entonces tenemos una gran deuda con la planta y con la naturaleza, de manera que deberíamos de corresponder y lo primero que deberíamos de hacer es no destruir. Bueno, pues con eso terminamos. Quiero agradecer por parte del equipo de Fractal y un agradecimiento muy personal por compartirnos tu sabiduría. Esperamos contar contigo en el futuro. Y bueno, parte de este tipo de videos es acrecentar el conocimiento para que así conlleve a que haya amor hacia las plantas. Muchas gracias, Jero, y esperamos contar contigo. Jorge, un placer como siempre. Cuando quieras, seguimos platicando de plantas.